Buenas noches. Vivimos épocas de tribulación, épocas en las que nuestro mundo cambia, en que la vida nuestra se transforma. Y aquí en Más Allá hemos tenido que hacer muchos cambios para ustedes. Muchos cambios que van a implicar que vamos a tener invitados, no aquí en el set, sino por la pandemia, estarán en sus casas. Y nos arriesgamos para estar aquí, para acompañarlos en esta cuarentena. Y el especial de hoy es completamente increíble porque hemos conseguido a los principales investigadores OVNI de América Latina para hablar de la segunda temporada de un canal que se la está jugando por el misterio y por mostrarnos los secretos del proyecto Libro Azul. Vivimos en un mundo cambiante, cercado por tormentas, epidemias y terremotos. Creemos ser libres, dueños de nuestro destino. Aunque nuestro destino parece estar marcado por fuerzas que no podemos controlar. Somos el cosmos y al mismo tiempo nos preguntamos por nuestra existencia. Durante milenios la humanidad ha observado el cielo imaginando otros mundos, otros seres, otras formas de vida. Historias que parecieron tornarse ciertas a mediados del siglo XX, cuando algunos periódicos de los Estados Unidos titularon que un ovni se había estrellado en Roswell, Nuevo México, dejando el caso envuelto en un gran misterio. Años después, un extraño video que afirmaba ser la grabación de la autopsia a una de las criaturas que se había accidentado en Roswell le dio la vuelta al mundo. ¿Qué sucedió realmente? History Channel se prepara para recrear este caso de forma sorprendente. Acompáñenos esta noche a conocer los secretos de la segunda temporada del Libro Azul. Son días en los que nos enfrentamos a cosas terribles. Han pasado infinidad de cosas tristes durante las últimas semanas. Y desde aquí les decimos que hay que cuidarse, que hay que enfrentar este virus, pero también hay tiempo para distraerse un poco en medio de tanto dolor. Y por eso tenemos en línea al señor Juan Jesús Vallejo, que es periodista e investigador. Muy buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Tremendamente feliz de hablar contigo aquí en medio de esta pandemia y de esta locura que por desgracia está empezando. Ojalá estuviéramos al final. Y bueno, por mi acento mucha gente sabe que soy español y allí el tema pues está fatal, ¿vale? Pues tengo un amiguete que murió el domingo pasado, Fatma Asturi, que desde aquí le mando un abrazo al cielo, donde estará ahora. Y mi tío, hace 48 horas, mi tío Alfonso Hernández entró en el hospital y también toda la familia estamos pendientes de a ver qué pasa. Cuento esto para que la gente se tome aquí en serio, aquí en Colombia, el confinamiento, ¿vale? Porque esta porquería, que no sé de dónde salió, ¿vale?, se lleva vidas humanas, simplemente por eso. Sí, Juanje, es un momento terrible que vivimos y nos arriesgamos en hacer estos programas de Más Allá para darle a las personas también un espacio para pensar, y el misterio siempre está ahí. Entonces, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti. Nos acompaña también, es divulgador científico, el señor Germán Puerta. Hola, muy buenas noches, Germán, ¿cómo está? Hola, Esteban, ¿cómo estás? Saludos a Juan Jesús, Joana. Me da mucho gusto estar en este programa y en esta temporada tan extraña, pero también llena de oportunidades. No hay duda que el día después debe encontrarnos con una sociedad diferente, en la cual la cultura científica debe ser parte central de esta transformación. Eso es lo que yo he venido luchando desde hace años y ahora creo que
se vuelve mucho más relevante en el futuro inmediato que nos espera, que creo que va a ser mucho mejor. Bueno, muchas gracias. Ya volvemos con ustedes, pero mientras tanto, los que están allá en su casa, observen esta nota de uno de los primeros temas que vamos a tratar. Se trata del caso Roswell. Si existe un caso que ha marcado el estudio de los ovnis, es el incidente Roswell. Sucedido el 2 de julio de 1947, cuando Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubrió unos extraños restos dispersos por su rancho. Se trataba de un material que nunca había visto y que se encogía y curvaba prodigiosamente. Asustado, Brazel llamó al sheriff del pueblo el 5 de julio, según quedó registrado en Roswell Daily Record en su edición del 8 de julio. Ese mismo día, el periódico publicó en primera plana: las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Se avisó al comandante Gis Marcel de la base aérea del ejército en Roswell, que mostró a la prensa los restos de un globo meteorológico. Sin embargo, años después, ya anciano, cambiaría su versión, afirmando que había encontrado algo aún más extraño y que allí había habido un accidente de otro mundo. Los restos fueron identificados inmediatamente como un globo meteorológico y posteriormente fueron fotografiados por la prensa. Este año, History nos presenta una serie en la que reconstruye el incidente Roswell, los secretos de la segunda temporada del proyecto Libro Azul. Y a esta hora, después de ver este caso, que es un ícono de la ufología, nos conectamos con Lourdes Gómez. Ella es española, investigadora, ha tenido programas de televisión y está en México. Muy buenas noches, Lourdes. Quisiéramos preguntarle desde aquí, ¿cuál es su opinión sobre el caso Roswell? El caso Roswell da el pistoletazo de salida a la ufología, es decir, al moderno estudio de los objetos voladores no identificados a partir de 1947. Es uno de los casos más importantes de la historia de estos temas y tenemos que tener en cuenta que hay muchas luces, pero también muchas sombras en dicho episodio. ¿Por qué? Porque efectivamente no podemos negar que algo ocurrió en Roswell, que los primeros testigos, cuando no estaban todavía contaminados por toda lo que conlleva a fecha de hoy el caso a nivel mundial, dieron datos muy certeros sobre lo que habían visto, sobre cómo era el material que habían tocado, y nada tiene que ver con lo que después se dijo, ¿no?, que era un globo meteorológico. Incluso hablaban de un material que tenía aspecto metálico pero que se podía doblar, un material que tenía memoria de forma, que volvía después originalmente a su forma, como si fuera algo no metálico, sino pues como si fuera algo plástico, por así decirlo, y todo esto podría estar relacionado, según opinan muchos investigadores del caso Roswell, con muchos avances tecnológicos que se produjeron en fechas posteriores a 1947, como por ejemplo el desarrollo del nitinol, un material que se utiliza por ejemplo en la pasta de las lentes, que tiene memoria de forma y que dicen algunos que podría haber surgido precisamente del material rescatado en casos como Roswell. Eso hasta ahí, pero también tenemos que hacernos eco, por supuesto, de todos los fraudes, de todas las mentiras que han rodeado al caso, como por ejemplo la consabida autopsia, la recuperación supuestamente de humanoides que vendrían en ese aparato estrellado y que desde luego no tenemos ninguna prueba fehaciente de que así sea. Por lo tanto, mi opinión es que el caso Roswell es genuino, pero de ahí a lo que se ha contado dista mucho. Gracias, Lourdes. Desde México está Lourdes Gómez. Hoy tendremos muchos investigadores también como Juan Jesús Vallejo, que está en línea en este momento. Juanje, ¿qué hablar del caso Roswell? Es tal vez uno de los más famosos de la historia de la ufología. ¿Qué podemos hablar de él? Porque el caso Roswell marca un antes y un después sobre el fenómeno ovni, ¿vale? Ten en cuenta que
cuando en 1947 esto de los ovnis empieza a ponerse de moda, pues porque son digamos, los primeros avistamientos, sobre todo el que tuvo Kenneth Arnold, un empresario que iba en avioneta y es el primero que acuña el término platillos volantes. Luego el revuelo mediático que se orquesta y se organiza y sucede en Roswell no es comparable a ningún caso ovni en la historia, ¿vale? Quizás al de Voronezh en Rusia, pero ese está muy poco investigado, no como el caso Roswell, donde sí hubo muchas luces después y donde sobre todo testigos muy importantes años después hablaron. ¿Por qué es tan importante el caso Roswell? Pues muy sencillo, hay que poner a la gente en contexto, ¿vale? Y el contexto es que la base de White Sands, la base militar que había y que sigue habiendo en Roswell, ¿vale? En el año 1947 era la única base militar que albergaba bombarderos atómicos, ¿vale? O sea, no estaba al mando cualquier coronel ni cualquier general, y en esa base no estaba cualquier piloto de aviación, estaban los mejores del mundo en aquella época, ¿vale? Pongamos a la gente en contexto de esto. Por eso además Roswell contaba con un servicio de contraespionaje que era el más importante de la época en aquel momento. No era cuestión de que los rusos, ¿vale?, llegaran y accedieran al secreto de las armas nucleares. Al mando de este servicio de contraespionaje estaba este personaje tan importante del que hablabas antes, que era Jesse Marcel, ¿vale? Era el jefe del servicio de contraespionaje. Bueno, pues lo que sucede en Roswell en verano de 1947 es que hay un granjero que se llama McBrethel, y este tipo se levanta una mañana y encuentra restos metálicos extraños en su finca, agarra esos restos metálicos, se va a la comisaría de Roswell, allí en Nuevo México, ¿vale? Y claro, conforme el comisario ve aquello, dice, mire usted, no, esto hay que llamar ya a la base militar, si es un avión de ellos, o que ha pasado esto, o son los rusos, o esto de quién es. Entonces, en la base militar, obviamente, los militares son los que toman la investigación desde el minuto 1, ¿vale? Son los que dicen, nosotros nos desplazamos, vamos a por el señor McBrethel, vamos hasta el rancho. A la cabeza de toda esta operación va el jefe de contraespionaje de la base, que es Jesse Marcel, y justo cuando pasan 48 horas desde que arrancan las investigaciones, bueno, pues es cuando se escribe una de las notas de prensa más famosas de la historia, ¿vale? Ya que los militares que están en Roswell, ni más ni menos que afirman en esa nota de prensa que se hace, en aquel tiempo no había redes sociales, se hace viral porque con esa nota de prensa abren todos los periódicos, las radios, todo el mundo, no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial, porque ni más ni menos que el ejército de los Estados Unidos de América está afirmando que tienen en su poder una nave de otro mundo. Es que es impresionante, y todo lo que sucedió en Roswell fue algo que pasó y trascendió a la historia. Germán, doctor Germán Puerta, ¿por qué cree que Roswell es tan importante y tan recordado? ¿Qué es lo que hizo que lo que sucedió ahí haya dado para películas, para series y para este programa? Bueno, ¿cómo están? Bueno, en realidad, fíjense ustedes la situación, ¿no? Que en un platillo volador se estrelle en el desierto de Nuevo México y la Fuerza Aérea recupera los cadáveres de unos extraterrestres y con un material alienígena, y que además los tiene guardados en una base, y bueno, el argumento a simple vista es delirante. Es como lo llaman muchos, otra más de las teorías de la conspiración, y que los gobiernos guardan estos secretos en forma muy celosa. En realidad es evidente que el incidente sucedió, están los reportes de prensa y los testigos, pero no podemos realmente atribuirle que sea cierto todo lo que se está diciendo allí. Las evidencias para tamañas informaciones pues son muy débiles. Ahora, hay que mirar el contexto de la época. Estamos en los inicios de la Guerra Fría, en esta lucha por el dominio mundial a todos los niveles entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
después de la Segunda Guerra Mundial. Las bombas atómicas ya han estallado y está iniciándose el peligro nuclear y la palabra más de moda es invasiones. En una época en la que la ciencia ficción y la literatura y el cine han permeado entre el público la idea de que existen los marcianos y los platillos voladores y todo esto. Entonces, realmente hay una situación cultural propicia para que estos tipos de incidentes cobren mucha fuerza en los medios. Pero, por supuesto, las evidencias son muy débiles en este caso, que sin duda es muy famoso. Bueno, vamos ya a comerciales. Me tengo que ir a comerciales. Juan G, sé que quiere decir algo. Después nos puede contar. Sí que me muerdo la lengua. Sí que me muerdo la lengua. Después de comerciales lo ven mordiéndose la lengua. Y señores, ustedes no se pierdan. Hoy a las 10:35 de la noche en History van a ver una serie que se llama Proyecto Libro Azul. Es la segunda temporada. Y en esa segunda temporada, hoy a las 10:35 van a ver una de las recreaciones más impresionantes que hay del Área 51 y del caso Roswell. Ya volvemos. Acuérdense que el numeral de esta noche es Libro Azul 2. Escriban lo que quieran. Ya les voy a leer algunos de sus mensajes. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Hay una conspiración sucediendo en los más altos niveles del gobierno, encubriendo la existencia de vida extraterrestre. Roswell, Hopkinsville, Isla Murray. He visto demasiado y tengo que llegar al fondo de esto. Caballeros, bienvenidos al Área 51. El mundo necesita saber lo que realmente está pasando aquí. La CIA consiguió información que detalla una amenaza inminente. ¿Qué tipo de amenaza? Una invasión. Le dije que se mantuviera alejado. No escuchó. Pero tienes que entender lo que está en riesgo. El Capitán Gwen, voy a matarlo por ti. ¿Has visto qué lejos llega el gobierno para ocultar sus secretos? O apaga las cámaras. Tal vez el mundo no está listo para saber de los alienígenas. Ay, por Dios. Son reales. Una serie impresionante que ustedes pueden ver hoy a partir de las 10:35 de la noche por History, la segunda temporada de Proyecto Libro Azul. Nos quedamos con una discusión aquí con Juan Jesús. Hay que cuidarse. Ustedes que están en la casa, quédense en casa. Juan G, estaba que si hablaba, estaba que le decía algo a Germán. Hablando del Libro Azul y el Área 51, ¿qué piensa usted? Ahora sí, es su oportunidad, cuéntele al mundo. No, yo le quería preguntar a Germán Puerta, porque él habla de rumores y de la Guerra Fría. Bueno, el que redacta la nota de prensa que dice que el gobierno norteamericano, que el ejército norteamericano tiene en su poder una nave de otro mundo, es un señor que se llama William Blanchard, que era coronel, ¿vale? Y fue uno de los coordinadores del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Vale? Como él participa desde ese primer momento en el lanzamiento de las bombas atómicas, que fue real, por desgracia, en la Segunda Guerra Mundial, él es el encargado, ¿vale? Y el máximo poder al cargo de la base de White Sands, repito, la única del mundo que tenía armas nucleares para poder ser lanzadas en ese momento. O sea, William Blanchard no era un idiota. No estaba allí porque fuera primo del presidente ni cosas así. Era una de las personas del mundo que más sabía sobre el lanzamiento de armas nucleares, aviador de muchísimos años y con miles de horas de vuelo, ¿vale? No era cualquiera. El que redacta, el que escribe físicamente la nota de prensa se llama Walter Haut, que era un teniente, que era el jefe de prensa de la base. Entonces, después de 48 horas de analizar los restos y con información que no sabemos cuál es, porque nunca se ha desclasificado, William Blanchard, teniente coronel, ¿vale? Repito, uno de los aviadores más importantes de la época, en 1947, dice que lo que tiene en su poder es una nave de otro mundo. Entonces yo le preguntaría a Germán Puerta, Germán, ¿un astrónomo experimentado confundiría una galaxia con un ganso que está volando? Bueno, no, claro, o sea, un astrónomo confunde una galaxia con un pato que va volando. Hola, Juan Jesús. Como hemos conversado antes en este programa,
pues sabemos que el fenómeno ovni es real. Es decir, de hecho, hasta las estadísticas son contundentes. Una de cada 10 personas ha visto un ovni, algún objeto, algo extraño de día o de noche, ha sido muy común ahora y a lo largo de la historia. Pero las evidencias que estos fenómenos tengan origen extraterrestre, pues no existen. De hecho, los estudios, incluyendo el Libro Azul, concluyeron que realmente no hay evidencia para que estas manifestaciones se atribuyan a visitantes de otros mundos. ¿Sí? En realidad hay que mirar todos los contextos, porque las posibilidades sí son muy grandes debido al altísimo número de probabilidades que hay de vida en otros mundos, pero por ahora no existen esas evidencias. ¿Sí? No me cabe duda de que lo que se está afirmando aquí podría ser cierto, pero si así fuera, yo creo que al muy estilo americano estaríamos haciendo tours para visitar la nave voladora que está expuesta en algún museo de la Fuerza Aérea, o estaríamos con evidencias mucho más claras. Pero por ahora todo queda en temas como muy arcanos, muy oscuros, muy escondido todo esto. Entonces no parece que podamos concluir definitivamente que todo lo que se está diciendo allí, en el caso Roswell, por ejemplo, sea cierto. Bueno, ¿sabéis lo que le pasó a William Blanchard al día siguiente de la nota de prensa? Lo destituyeron y lo mandaron a Hawái. Le jodieron la vida. No es que aquello le saliera gratis, ¿vale? Yo lo que quiero decir es una cosa. Roswell es tan oscuro, muy sencillo, por algo que es básico. Porque incluso en la nota de prensa se dice ya que los restos de esa nave ya se han mandado a otra base. Y es tan oscuro por una simple y sencilla razón. El gobierno norteamericano ocultó la información para quedarse con los secretos y con todo lo que pudieran sacar de aquella historia, ¿vale? A tal punto es así que incluso las leyes federales de los Estados Unidos se han violado en este caso porque jamás se ha hecho pública la documentación original de la época, salvo un documento, ¿vale?, que es un cable que desde Dallas, además te lo voy a leer literal, se le manda a Edgar Hoover, que era ni más ni menos que el creador del FBI, el director del FBI, donde dice lo siguiente: información referente al platillo volante de Roswell y su transporte, censuren las noticias. Y este cable está firmado por un tal Willy. Es el único documento original que hay de la época. Pero fíjate que es un documento del FBI, ¿vale? Que no es de mi abuela que está escribiendo allí teorizando de los platillos volantes, no. Quien afirma que tienen un platillo volante en su poder es ni más ni menos que el FBI. Es rarito, por lo menos. Bueno, por lo cual es extraño. Juanje y doctor Puerta, para que las personas que nos están viendo entiendan un poco mejor, Roswell es diferente al Área 51. O sea, Roswell es donde supuestamente hubo un accidente y el Área 51 donde habrían llevado los cuerpos. Y aquí tenemos una nota para que los televidentes puedan ver. Un lugar mencionado por cientos de reportes, cientos de investigadores, miles de películas. Una base militar construida entre tierras baldías, cuyo legado se ha transformado en leyenda. Una leyenda conocida como el Área 51. Esta base militar está ubicada en el desierto del estado de Nevada, en Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, que cuenta con 12.000 kilómetros cuadrados y en la que se cree trabajan unas 1.500 personas. Un complejo hermético creado en los años 50 durante la Guerra Fría como un laboratorio donde la Fuerza Aérea probó armas secretas para un posible enfrentamiento con la Unión Soviética. Los teóricos de la conspiración aseguran que los restos de la nave alienígena estrellada en 1947 en Roswell se encuentran en los hangares del Área 51. En 1989, un hombre llamado Bob Lazar, quien dijo haber trabajado en la base, aseguró haber visto fotografías de extraterrestres y que el gobierno usaba las instalaciones para examinar ovnis. Sin embargo, Lazar nunca presentó evidencias contundentes.
Hace unos meses, a finales de 2019, un grupo de personas de todo el mundo se congregó a las puertas de la instalación militar para tomarla por asalto, pero fracasaron. Sin embargo, la leyenda continúa. Una leyenda que nos trae History en la nueva temporada del proyecto Libro Azul. Para entender qué es el Área 51, en este momento nos comunicamos con un ufólogo muy famoso de México, el señor Johanan Díaz. Muy buenas noches. Johanan, ¿qué hay en el Área 51? Sí. Lo que se esconde es tecnología militar. Eso ya lo ha reconocido directamente el gobierno de los Estados Unidos, a pesar que durante décadas negó rotundamente que existiera el Área 51, pero nos damos cuenta que fue tanta la presión de los medios de comunicación, de la sociedad en general, que reconocieron que el Área 51 realmente existía, que estaba ahí, pero que no había restos ni de naves extraterrestres, ni de seres extraterrestres, ni nada por el estilo, y que no había un intercambio de tecnología entre los humanos y estas entidades llegadas de otras partes del universo. Eso directamente lo dijeron las autoridades militares de la Unión Americana. Pero lo que sí nos debe de quedar muy claro que es una zona, es una base militar, y ustedes recordarán que hace unos meses había esta convocatoria que surgió como una broma a través del Facebook, donde se invitaba a la gente a saltarse la barda de la base militar para conocer los verdaderos misterios. Inmediatamente se pronunció la milicia de aquel país y dijo: señores, ustedes brincan y a todos nos los llevamos a la cárcel. Y no, esto es área restringida, esto es área federal y aquí nadie va a venir a estar jugando. Y dicho y hecho, algunas personas que pasaron esa línea, que trataron de brincarse, que fueron los menos, pero que sí tuvieron alguna consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la historia, a través del cine, a través de libros, a través de documentales, a través, en fin, de una campaña enérgica desde décadas atrás, siempre nos habían dicho de que existía un área en los Estados Unidos, allá en Nevada, en el desierto, donde se veían cosas extrañas, ¿no? Donde se veían aeronaves que no habían sido vistas en ninguna parte del mundo. Y era cierto, los testigos no estaban mintiendo, porque si es una base militar, desde luego, se estaban probando los prototipos que serían utilizados en las siguientes guerras, como actualmente está ocurriendo, que muchas de las cosas que se están experimentando ahí es lo que a lo mejor vamos a ver nosotros como sociedad en 5, en 10, en 15 años adelante. Por eso tanta restricción, por eso tanto alboroto para que nadie entre, para que nadie vaya. Y hay un gran mito, ¿no?, de esas leyendas urbanas de ciertos lugares. Ahora, hay que recordar que la última vez que se hizo importante el Área 51 a nivel mundial, quien lo hizo viral fue Russia Today, RT. ¿Por qué? Porque le interesaba que de cierta manera, bueno, pues la gente volteara a ver y que presionar a través de la sociedad a que Estados Unidos revelara realmente sus secretos. Y si volvemos este ejemplo que te acabo de mencionar hacia atrás y lo ponemos hacia Rusia, ¿por qué RT no presiona a Rusia para que abra también esas áreas, esas bases donde también se aseguraría que hay restos de naves, restos de seres, y que sería como el Área 51 de aquel país? Bueno, Johanan, muchas gracias por lo que nos cuenta. Y quiero ir rápidamente con Juan Jesús, porque ya tenemos muy poco tiempo. Juanje, ¿qué decir de todo esto? Un resumen rapidito del Área 51, que da para mucho, pero un resumen pequeño. Bueno, lo que está clarísimo, y sabéis que soy periodista, me gustan los datos y la certeza. Yo no puedo decir que hay un platillo volante, ni una nave de otro mundo, ni nada en el Área 51, porque ahí son todos rumores. Lo que sí está claro es que el Área 51, que tal y como decía Johanan Díaz, es una zona que el gobierno norteamericano negó su existencia hasta hace 3 días, es una base militar donde hay prototipos ultra secretos. Los más famosos de ellos en los últimos años son los 2 helicópteros de tecnología invisible delante del radar que fueron a por Osama Bin Laden. Esos 2 helicópteros salieron del Área 51 y hasta el gobierno norteamericano lo reconoce. O sea,
Y luego se ha hecho tremendamente famosa a nivel mundial respecto a los ovnis porque la gente ve luces extrañas en torno a la zona, en torno a ese área 51. Ahora, esas luces extrañas son prototipos como esos 2 helicópteros que se utilizaron para ir para Osama Bin Laden o son otras cosas. Eso ya sí que no lo sé y queda dentro mucho de la especulación, eso sí es cierto. Bueno, Juanje, ya volvemos después de comerciales, pero antes quiero recomendarles la serie Proyecto Libro Azul que comienza hoy, ahora a las 10:35 por History. Observen este adelanto. ¿Has visto qué lejos llega el gobierno? Te arruinarían. ¿Y si nos estamos enfrentando con seres de otro planeta? Un encuentro cercano del tercer tipo. Comenzaremos con Roswell, luego el Área 51, Hopkinsville, la Isla Maury y son solo los primeros 5 episodios. Los ovnis están de vuelta, son parte de nuestra cultura popular y se nota que el público está interesado porque quieren seguir descubriendo cosas. Estamos buscando las mismas respuestas que el público. Investigamos a fondo porque estamos buscando lo mismo. En 1995, Ray Santilli desató una controversia mundial cuando alegó tener un cortometraje de una autopsia alienígena. En realidad, era un hombre variable, fanático del cine que resultaba poco confiable. Según Santilli, la película había sido firmada en secreto por militares estadounidenses poco después del supuesto impacto de una nave extraterrestre en Nuevo México en julio de 1947, que correspondería con el incidente ovni de Roswell. Santilli presentó por primera vez su película de 17 minutos el 5 de mayo de 1995 en el Museo de Londres ante una audiencia invitada compuesta por representantes de algunos medios, ufólogos y curiosos. La filmación, que muestra a unos doctores realizando una autopsia al cuerpo de un alienígena, sería posteriormente emitida en más de 30 países de todo el mundo. Un cuerpo inerte sobre una mesa, cortes, escalpelos, todo parece real. Sin embargo, muchos de los detalles de la grabación se veían extraños, fraudulentos. Años después, un cineasta llamado Spiros Melaris aseguró haber dirigido el film junto a Santilli, afirmando que él mismo había creado el maniquí de los falsos extraterrestres. Este año, History nos presenta una serie en la que se reconstruyen todas las posibilidades, las infinitas posibilidades de la segunda temporada del proyecto Libro Azul. Un misterio, la autopsia del extraterrestre, que más del misterio es algo ligado al fraude, pero que también tiene connotaciones bastante importantes. Un rápido saludo a Adriano Campo, No Más Yo, Jaime Aya, Moisés, Iván Ojeda, Luis Carlos Stark, Sebastián Muñoz, Ramiro Luna, Pedro Pineda, Daniela Contreras, Andrea Parra. Y tenemos un invitado especial desde Argentina. Su nombre es Jorge Luis Zugdov y ha investigado por todo el continente al fenómeno ovni. Muy buenas noches, Jorge Luis. ¿Qué hablar de esta autopsia a los extraterrestres o la autopsia del extraterrestre? El tema de la autopsia realmente sorprende porque fue algo que nos tuvo en vilo casi más de 10 años entre gente que la defendía y gente que no. Lo que hizo Santilli con esta puesta en escena de la autopsia nos genera dos cosas. Nos genera entender que no hay que afirmar de manera rotunda algo, ni tampoco negarlo de manera rotunda. La realidad es que esa autopsia claramente con el tiempo se demostró que era falsa. Santilli hasta el día de hoy dice que él la recreó de imágenes que él vio. Claramente es difícil creerle a una persona que nos mintió por 10 años. Pero yo creo que también nos deja la puerta abierta a preguntarnos todas las pruebas que tenemos, si son falsas o verdaderas, tratar de sacar el trigo de la paja, de poder encontrar ese camino de migas, de piedritas que nos pueda llevar a la verdad.
para mí la autopsia del extraterrestre falsa es eso, es un punto que creo que nos hace ir por el camino correcto cuando nos preguntamos y tratamos de dudar de todas las grandes afirmaciones sin afirmar cosas grandes cuando no se tienen las pruebas entre manos. Ese es un poco mi postura y mi punto de vista. Yo me quedo con la pregunta, yo no voy a afirmar que los extraterrestres nos visitan. Sí voy a afirmar que hay sobradas pruebas de que los ovnis existen y que no sabemos qué son, y que tenemos que seguir indagando para un día poder descubrir esa realidad, esa verdad. Muchas gracias, Jorge Luis, desde Buenos Aires, Argentina, en este especial. Quédate en casa y te acompañamos aquí en Red Más. Y también un saludo rapidísimo a Daniela Contreras, Andrea Parra, Al Pirata, Edison Giraldo, Tulio Fernández, Johanna Castillo Blanco, Gata de Páramo, No Más Yo, Jenny Garzón, Fierita83. A todos ustedes, gracias. Están tuiteando un montón. No tengo aquí el celular porque estoy en este set, pero me están contando eso. Y bueno, está Germán Puerta y está Juan G. Vallejo. Germán, ¿qué pensar de esto de la autopsia del extraterrestre? Fue un escándalo mundial y después fue un fraude mundial. ¿Cómo analizar esto? Bueno, sí, recuerdo mucho cuando salió el film, prácticamente hicimos flop, pero rápidamente se mostraron inconsistencias que lo demeritaron por completo. En realidad, todo este asunto tiene una falta de evidencia contundente, como lo mencionó Esteban por allí en uno de los clips. Y todo, por lo tanto, raya en la leyenda, raya en la mitología, podríamos decirlo así. Pero esto no quiere decir que no sea posible, que no existan estos eventos. Mi conclusión es que realmente todo este caso, todos estos fenómenos del tema, vale la pena estudiarlos. Estoy de acuerdo también con el entrevistado de Argentina que afirmó que es pésima idea irse por los extremos, negar o aceptar a buenas y primeras todo lo que estamos viendo. No, yo creo que hay que irse por el camino de la investigación, del análisis científico. Hay muchas herramientas interesantes ahora en astronomía, en biología, geología y muchas otras ciencias que nos pueden estar acercando cada vez más a la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Este año, 2020, es el gran año del planeta Marte, con la misión ExoMars de la NASA, que va a salir en una serie de misiones que posiblemente nos van a dar la prueba de que exista vida en Marte. Estoy hablando de bacterias, no de marcianos. Entonces, todo esto es una realidad que nos está acercando cada vez más en el tema de realmente estamos solos o no en el universo. Tal vez lo sepamos dentro de poco tiempo. Juan G., una pregunta, el caso Chantilly, ¿qué piensa usted de lo que dijo el doctor Germán Puerta, pero qué piensa usted del caso Chantilly? No, yo con Germán estoy totalmente de acuerdo, o sea, vamos a ser sinceros, la autopsia de Chantilly es algo más falso que un billete de 1.500 pesos. O sea, completamente falsa, es un fraude, y lo que surgen es de vez en cuando personajes, ¿vale?, que con más talento o menos lo que intentan es ganar plata en torno a esto, ¿vale? Que haya ese tipo de personajes fraudulentos significa que el fenómeno sea falso, no, el fenómeno ovni es total y absolutamente real. Incluso Germán y yo, que no estamos de acuerdo en muchas cosas, sí estamos de acuerdo en eso, el fenómeno es real, lo único que Germán lo interpreta de una forma y yo lo interpreto de otra. Roy Chantilly pues se hizo rico con la autopsia. Germán y yo nunca nos seremos ricos porque sí tenemos algo en común, y es que no mentimos, damos nuestra opinión, pero no montamos fraude ni hacemos estupideces. Cada uno pues da su opinión sincera y ya está. Y la razón absoluta, si es que existe, pues la tendrá Dios, ¿vale? Pero partimos de una cosa que es irrefutable, que son los hechos. Y los hechos son los que son. Yo no hago ciencia, ni mucho menos, pero sí soy periodista, y el periodismo se basa en hechos. Sí es verdad que el boom mediático de aquello de la autopsia, bueno, pues el boom mediático va por dos razones. Una es porque a la gente le encanta lo fantástico, lo que de repente te muestra otra realidad, y también porque la gente muchas veces, pues oye, necesitamos creer, ¿no? Creer que no estamos solos y otras cosas. De esto había una versión 2.0, que es toda la polémica que se lió hace algo más de un año con la famosa momias de Nazca, las momias de extraterrestres peruanas,
que exactamente igual que el tema de Chantilly, son súper falsas. O sea, se sabe ya hasta quién la falsificó, ¿no? Pero bueno, pero hay gente que le ha sacado plata a eso. Bueno, pues ya está. Pues en cualquier actividad humana siempre hay gente que intenta ganar dinero de una forma, digamos, fraudulenta o por lo menos no moral. Si no me creéis sobre esto, leer sobre la política y los políticos y veréis lo que roban, ¿no? O sea, ya está. Realmente el caso Chantilly es uno de los más famosos de la historia de fraude, pero les quería mostrar a ustedes, antes de irnos a comerciales, este libro que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es un clásico, de aquí salieron muchas películas como Blade Runner. Así que si lo quieren tener, lo pueden comprar por internet para que lean en esta cuarentena. Están funcionando las bibliotecas enviando por mensajería. Y este otro, finalmente, de Editorial Planeta, gracias allá a Tatiana, que está escrito por una mujer que se llama Matilde Scherner. Y lo más interesante es que ella lo había escrito como Rafael Luna, porque era una época muy machista. Entonces tenemos un libro por primera vez con el nombre de la autora original, porque siempre estuvo oculto como una especie de conspiración. Y bueno, señores, ya volvemos, sigan trinando con el numeral de hoy, que es Libro Azul 2. Hay mucha gente, también está Pedro Pineda, Rafael Pineda, está Gata de Páramo. A todos ustedes, muchas gracias. Y ya volvemos aquí en Red Más. Y el canal donde la pueden ver es History, el canal 310. Libro Azul, segunda temporada. Ya volvemos en Más Allá. ¿Has visto qué lejos llega el gobierno? Te arruinarían. ¿Y si nos estamos enfrentando con seres de otro planeta? Un encuentro cercano del tercer tipo. Comenzaremos con Roswell, luego el Área 51, Hopkinsville, la isla Maury y son solo los primeros 5 episodios. Los ovnis están de vuelta, son parte de nuestra cultura popular y se nota que el público está interesado porque quieren seguir descubriendo cosas. Estamos buscando las mismas respuestas que el público. Investigamos a fondo porque estamos buscando lo mismo. Señores, realmente estoy muy contento porque hay mucha gente tuiteando con el numeral de hoy, a pesar del cataclismo que estamos viviendo, a pesar de la pandemia. Mucha gente nos escribe con el numeral de hoy, que es Libro Azul 2. Un saludo grandísimo a todos ellos, a Diana Hernández, a Pedro Lombana. Y bueno, tenemos a Lourdes Gómez, que es una investigadora que ha trabajado mucho tiempo, ha estado en muchos programas de televisión alrededor del mundo y hasta ahora está en Ciudad de México y le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cree usted, Lourdes, que el gobierno de los Estados Unidos o los gobiernos en general nos ocultan información sobre la vida extraterrestre? Tenemos la confirmación de que los principales países del mundo, a través de sus fuerzas aéreas, tienen grupos especiales que se dedican a investigar estos temas. En el caso de España, de donde yo provengo, en los años 90 hubo una desclasificación OVNI en la que se liberaron expedientes X del ejército español, donde se investigaban no solo encuentros con objetos voladores no identificados, sino también inclusive encuentros cercanos con humanoides, como es el caso de la base aérea de Talavera La Real, donde varios militares pudieron observar un humanoide de color verde y que yo he tenido la oportunidad de entrevistar a los principales testigos de este caso. Por lo tanto, no hay ninguna duda. Recordemos que el fenómeno OVNI es un fenómeno que viola la seguridad nacional, puesto que pone en jaque a nuestros ejércitos y a nuestra tecnología. De ahí que el asunto OVNI se considere un peligro para las diferentes naciones y existan grupos de las fuerzas aéreas que lo estén investigando. En los últimos meses, Estados Unidos, sin ir más lejos, lo ha reconocido, que siguen teniendo un programa de investigación de objetos voladores no identificados y además, bueno, pues que tendrían grabaciones que, si se liberaran, y así lo ha dicho la Marina estadounidense, pondrían en riesgo la seguridad nacional del país. Así que sí, no hay ninguna duda, los ejércitos de los distintos países tienen información que no han divulgado sobre estas temáticas. Gracias, Lourdes, desde Ciudad de México. Y ahora estamos con Juan Jesús Vallejo y el doctor Germán Puerta. Y esta es la gran pregunta. ¿Creen ustedes, hagamos un debate,
que si existiese esta información, si existiesen estos ovnis estrellados, estos cuerpos, ¿sería un secreto o saldría a la luz como cualquier otra cosa? Empezamos, Juan Jesús. Bueno, que es un secreto y que tiene que ser secreto no lo digo yo, lo dice la NASA y lo dice el gobierno de los Estados Unidos de América, que encargó una cosa muy famosa que fue el famoso informe Brookings. El informe Brookings, todo un equipo multidisciplinar con los mejores cerebros de Estados Unidos, dijeron, si alguna vez el gobierno de los Estados Unidos, si alguna vez la NASA tiene información clara de que este tipo de seres nos están visitando, jamás y en ningún caso tiene que hacerse público, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede tener toda una serie de consecuencias socioeconómicas desastrosas, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. El informe Brookings se lo tomaron tan en serio las autoridades norteamericanas que sacaron una ley federal, en concreto en el apartado 4, sección 1211, donde se ponía una condena de 1 año de cárcel y $5.000 de multa a cualquier persona vinculada con la NASA a nivel mundial, no solo norteamericano, a nivel mundial, que revelase algún tipo de información sobre esto. Eso sí, como esto era tan polémico, la ley fue suprimida en 1991. Pero ya te digo, no es que lo diga yo, que hay que callarse la boca de esto, lo dice el gobierno de los Estados Unidos de América. Germán, ¿qué piensa usted? ¿Se puede tapar una evidencia tan grande? Bueno, recordemos que el año pasado la Marina de Estados Unidos clasificó y nos mostró como reales unos videos que filmaron en el 2014, creo, y más recientemente, sus naves de unos objetos que ellos inclusive les dan un nuevo término, no los llaman objeto volador no identificado, sino fenómeno aéreo no identificado. Porque el término objeto ya te da una connotación artificial. En cambio, el de fenómeno parece ser más descriptivo de algo que no entendemos qué es. Es real, existen, pero no sabemos qué es. Lo que sucede es que en realidad en casos como el de la autopsia y muchos otros especuladores y avivatos han dañado mucho el caso y el tema. Estoy de acuerdo con Juan Jesús en el que le han hecho mucho daño porque es muy maltratado en medios y en redes. Hay demasiada especulación. Aquí estamos viendo en Bogotá, donde yo estoy, un video de unos ovnis que los muestran en forma espectacular, pero claramente sabemos que fueron unos globos que lanzaron en un evento de la Feria del Libro el año pasado, unos globos de helio, pero los muestran en forma realmente fantasiosa. Todo esto le hace mucho daño a un tema que realmente vale la pena mirarlos. Ahora, si la NASA sabe que hay extraterrestres o los gobiernos lo saben, yo creo que lo sabría mucha más gente. Son temas demasiado serios y grandes como para que simplemente queden escondidos por allá en la gaveta de algún general o de algún militar. En realidad no creo que eso haya sucedido, pero todo es posible. Bueno, estamos ya terminando, tenemos poco tiempo. Juan Jesús, muchas gracias por estar aquí. Su conclusión muy rápida, usted tiene un libro que está en librerías. Cuéntenos por favor de él y cuéntenos su conclusión sobre el tema. Bueno, la conclusión sobre el tema, y ahí sí estoy muy de acuerdo con Germán Puerta, es que esto es real, hay que seguir investigando. Obviamente, pues cada uno defenderemos nuestra postura con pasión, y yo simplemente doy mi opinión. Y para mí, en mi opinión, sí tiene que ver con algo que nos visita de otro mundo, otros universos, o yo no lo sé exactamente, pero que es de fuera de este mundo, sí. Y si queréis información sobre este tema, porque hay un capítulo dedicado, ni más ni menos, que también a esa conjura del silencio en el fenómeno ovni, os recomiendo mi último libro, mi última obra, perdón, Conspiración, que os va a demostrar que la sociedad en la que vivimos está basada sobre 1001 mentiras, todo con hechos, datos, nombres y apellidos. Así que Esteban, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, y los que quieran seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo, y mi Instagram, Juan Jesús Vallejo. Muchas gracias. Bueno, doctor Germán Puerta, su conclusión muy rápida, y cuéntenos, también tiene un libro muy rápido. Sí, tema interesante, también escribí un libro, por aquí lo tengo, sí, ovnis. Un libro de bolsillo, muy fácil de leer, con toda la opinión que yo tengo y lo que he investigado
los estudios que esto se ha estudiado mucho, no solamente el libro azul, muchos otros estudios han hecho, y aquí pongo un poco el tema que vale la pena estudiarlo. Mis redes son Astropuerta en Instagram y en Twitter, y mi correo astropuerta@gmail.com. Encantado de interactuar con ustedes, y Esteban, muchas gracias por esta invitación. Me falta más periodismo como el tuyo en estos temas que son bien polémicos. Bueno, muchas gracias a ustedes dos y nos veremos pronto. Y gracias a los que están ahí, porque el misterio no muere. Estamos viviendo una pandemia terrible. Todos los días hay tragedias increíbles en nuestras familias incluso, pero tenemos que seguir adelante, no hay otra. Y quería decirles que si les gustaron todos estos temas, en el canal 301 de Claro, ahí en History puede ver la segunda temporada del proyecto Libro Azul. La segunda temporada que va a hablar de la autopsia, que va a hablar de Roswell y del Área 51. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. ¿Ha oído del proyecto Libro Azul? Es el programa de la Fuerza Aérea que investiga platillos voladores. Por eso es que estamos aquí, para averiguar qué pasó realmente aquí en Roswell hace 6 años. No confío en la Fuerza Aérea. Ni nosotros. El nombre del juego es Controla la narrativa.